José Morelo Gómez, doctor en Ciencias Económicas y Sociales. Extracción y explotación minera para el desarrollo sustentable. Evaluación de la productividad en el sector de extracción y explotación de minerales en Colombia y su incidencia en los indicadores financieros. La importancia de este tema conlleva evaluar la productividad de las organizaciones, particularmente en el sector de extracción y explotación de minerales, el cual sin duda es uno de los sectores que tiene su mayor aportación a la dinámica económica del país. Este sector particularmente tiene un aporte significativo al Producto Interno Bruto de nuestra región, de nuestro país, que representa algo así como el 11% del Producto Interno Bruto y algo así adicional como el 60% de las exportaciones de los recursos de las extracciones de minerales que se toman de cada una de las regiones del país. Regiones como Bolívar, Antioquia, zonas de alto impacto o de alta violencia en el país, tienen un gran aporte, tienen una gran oportunidad en función de la explotación de minerales. Y desde luego, este sector, así como plantea una gran oportunidad de explotación para dinamizar la economía, para mejorar el empleo, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, también particularmente connota y contrasta con una problemática importante y esto tiene que ver con la minería ilegal en el país. Desde luego, abordar esta investigación es de mucha importancia para nuestro grupo de investigación, el grupo de calidad, productividad organizacional integral, dado que a partir del análisis de la importancia, a partir de los beneficios que la explotación de este sector tiene, desde luego esto impacta en el desarrollo de las regiones y por supuesto impacta además en la creación de empleo, que es importante frente a las dificultades económicas y a las dificultades de desarrollo que plantea nuestra región, particularmente en el departamento de Bolívar y otras regiones importantes con menor desarrollo frente a ciudades desarrolladas como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, etcétera. El propósito de esta investigación básicamente estuvo orientada a evaluar cómo impacta realmente las operaciones, cómo impacta la productividad al sector en función de generar utilidades que puedan verse revertidas en nuestro país. Este impacto, desde luego, permitió, o esta evaluación, desde luego, permitió identificar unos indicadores de productividad, con los cuales, a través de esas razones, la productividad básicamente lo que nos permite medir es la eficiencia con que, o la efectividad con que nosotros podemos desarrollar actividades operacionales, minimizando los recursos y obteniendo mejores productos como bienes de salida. Frente a este propósito de productividad, nosotros identificamos básicamente en nuestro estudio o definimos unos indicadores de productividad para evaluar esencialmente cuál era el aporte de la productividad y cómo estaban agregando todos estos procesos valor a los resultados finales de extracción y explotación de minerales y que desde luego ello pudiera generar un impacto positivo creciente en los indicadores financieros. ¿Qué indicadores de productividad evaluamos entonces? Evaluamos la razón, por ejemplo, utilidad operacional versus valor agregado, las utilidades netas versus capital de trabajo y indicadores financieros relacionados con el margen bruto, con el margen operacional y con el margen neto. Definidos estos indicadores de productividad y estos indicadores financieros, nos dimos a la tarea de evaluar básicamente cuáles eran esos elementos importantes que nos permitieran identificar qué elementos, qué atributos, qué características, qué acciones o qué circunstancias importantes pudieran identificar cómo estaba siendo afectada, cómo estaba incidiendo la productividad en los indicadores financieros. A partir de allí, entonces, consideramos, a partir de nuestro estudio, un tipo de investigación empírica, analizando unos datos financieros extraídos de una base de datos, de una fuente de datos oficial, como lo es la fuente de datos del SIREN, que es el Sistema de Información y de Riesgo Empresarial,
que nos permite identificar unos rubros de sus activos, unos rubros de los pasivos y unos rubros del patrimonio, así como unos rubros importantes también de sus estados de resultados. Frente a eso, lo que hicimos fue reemplazar, es decir, a partir de la construcción de los indicadores financieros, lo que connotamos fue el reemplazo de estos rubros en los estados financieros en los indicadores. ¿Qué se obtuvo de esa valoración de los indicadores, tanto productivos como financieros en el sector? Por un lado, identificamos que en el periodo de evaluación del estudio, que fue para el periodo 2010, comprendido entre los años 2010 y 2013, identificamos esencialmente que ese periodo estuvo relacionado con con algunos factores externos para el país, que incidieron desde luego la dinámica económica del país. En ese momento, nuestro país estaba incidido por unos efectos de desaceleración política, por unos efectos de desaceleración económica y por otros efectos de minería ilegal y de violencia que es conocido por todos nosotros al interior de las acciones que estaban desarrollando los márgenes ilegales digamos, los grupos al margen de la ley. Frente a estos elementos pudimos evaluar algunas incidencias importantes. ¿Qué resultados encontramos en el estudio? Por un lado, encontramos un decrecimiento importante en los indicadores de productividad, ¿sí? ¿Qué indicadores de productividad mostraron un decrecimiento importante? Aquellos indicadores que estaban relacionados con las utilidades operacionales versus el valor agregado, y aquellos que estaban relacionados también con las utilidades operacionales versus el capital de trabajo. ¿Esto qué nos plantea o qué nos quiere decir? Hombre, que el sector básicamente no tuvo apuestas importantes en función de poder generar una operatividad importante en sus actividades de manufactura o en sus actividades de extracción y explotación de minerales, que no permitió desde luego generar valor agregado a sus actividades operacionales. Y por consecuencia, esta no agregación de valor en sus actividades operacionales desde luego no incidió en que se generaran elementos importantes relacionados con unos resultados operacionales financieros importantes, ¿sí? Lo que permitió denotar que el sector evaluado, que estuvo alrededor de unas 150 empresas, no tenía la capacidad desde sus activos, desde sus elementos operacionales, agregar valor y generar resultados operacionales o generar riqueza. Esto da desde luego, deriva para el sector colombiano en que si el sector de extracción minera y de explotación en el país no apalanca, no genera, es decir, no genera resultados operacionales positivos, desde luego esto se identifica que sus aportes al sector minero energético del país van a ser reducidos y por ende el país no va a tener la capacidad económica, no va a tener la posibilidad de recuperar de ese sector minero ingresos importantes provenientes vía tributos o provenientes vía aporte del sector mismo. Y esto desde luego va a disminuir la participación que pueda tener el Estado en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las familias que hacen parte de nuestro país. El estudio, desde luego, también aporta otros elementos importantes. Todo el proceso de evaluación de la productividad se da a través de un modelo matemático o se da a través de una técnica estadística importante, que es la denominada técnica estadística multivariada, particularmente con el análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica robusta, estadística, importante, que nos permite evaluar esas diferencias, encontrar diferencias significativas importantes entre el grupo de empresas evaluadas. Por lo tanto, esta técnica nos permitió identificar qué diferencias significativas habían en función de resultados entre los indicadores de productividad y su incidencia en los indicadores financieros. A partir de allí pudimos entonces concluir, pudimos razonar, o sea, pudimos inferir con base en estos resultados estadísticos que como resultado de esa baja productividad que tuvieron las empresas en el periodo
2013, esto desde luego tuvo una incidencia negativa o tuvo una incidencia que afectó desde luego los resultados financieros en términos de sus utilidades operacionales, desde luego en términos de sus utilidades netas en las organizaciones. Esto sin duda afecta al sector, ¿sí? Además de esos factores externos de los cuales ya me he referido y que tienen que ver con esas externalidades que no dependen del sector y que son incontrolables, son externalidades que dependen básicamente o que están relacionadas básicamente con el orden público, el tema de la minería ilegal, el tema de esos factores internacionales que afectan los commodities de estos minerales tales como el carbón, petróleo, níquel, etcétera, que en buena parte se convierten en productos de exportación para el país. Sin duda, estos factores controlables para el sector como incontrolables para el Estado se convierten en unos elementos importantes, en unos resultados importantes para el sector empresarial y también para el sector público, dado que desde el punto de vista del sector empresarial permite tomar decisiones gerenciales que conlleven a la mejora de la productividad del sector, que conlleven a la reestructuración organizacional del sector, que conlleven al mejoramiento que conlleven al mejoramiento y al diseño de las políticas internas organizacionales que nos permitan apalancar y que nos permitan hacer prospectiva organizacional, desde luego, a partir del análisis del sector de explotación de minerales. Y desde el Estado también nos permite identificar cuáles van a ser esas políticas públicas futuras que puedan incidir en el sector de explotación de minerales en el país y que ello desde luego conlleva una mejor productividad. Cuando nosotros comparamos los resultados de extracción y explotación minera en el país frente a los resultados internacionales, ¿qué encontramos? Por ejemplo, por los lados de Asia, son el primer país del mundo con mayor explotación de minerales. Tienen algo así como el 60% del mercado global, seguido de Norteamérica, que tiene el 15% del mercado anglosajón, ¿sí? Seguido de Europa, que tiene alrededor del 9% del mercado global, y le sigue Latinoamérica, sí, pero encontramos que en Latinoamérica no solo está Colombia, en Latinoamérica están muchos otros países, ¿sí? Y ellos representan algo así como el 6% del mercado global en explotación y extracción de minerales. Eso implica una gran oportunidad, eso implica un gran reto, eso implica un mundo de actividades que hacer en función de poder mejorar esos indicadores de productividad, en función de poder mejorar la dinámica productiva del sector de extracción minero, que desde luego pueda, por un lado, aportar al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro país. Y por otro lado, mejorar la competitividad internacional, ¿sí? En donde podamos incrementar esa participación baja que hoy tenemos frente al aporte de nuestro PIB, que es del 11% en el sector de extracción minero, que pudiera mejorar y por supuesto eso también pudiera tener unos mejores resultados en función de poder apalancar mejores oportunidades de empleo, ¿sí? Tener un indicador creciente en función de la generación de empleo, pero también tener indicadores crecientes en función de el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de nuestro sector. Por otro lado, desde nuestro grupo de calidad y productividad organizacional integral, hemos desarrollado, a partir del uso de estas técnicas multivariadas estadísticas, también otros estudios que se correlacionan básicamente con el estudio de la evaluación de la productividad en el sector minero energético, ¿sí? Dentro de esos estudios estamos planteando también trabajar el concepto de productividad y cómo éste puede incidir en otros sectores a partir de poder complementar con otras técnicas matemáticas o con otras técnicas estadísticas, por ejemplo, como la minería de datos, por ejemplo, como las técnicas de eficiencia, de análisis de eficiencia envolvente de datos, poder evaluar, además de productividad, poder evaluar eficiencias en los sectores económicos en los cuales estamos participando. En la actualidad nos encontramos trabajando también en cómo logramos
en cómo evaluar, por ejemplo, y comparar productividad en sectores distintos, tales como el sector automotriz, el sector de autopartes en Colombia, que es un sector también relevante, dado que tiene un aporte significativo en términos de empleo, tiene un aporte significativo en términos de dinámica económica al desarrollo y a todo lo que tiene que ver con la dinámica económica de nuestra región. Evaluar la productividad, sin duda, se ha convertido en uno de esos elementos que sobresalen a la hora de considerar aspectos importantes que nos permitan tomar acciones estratégicas en función de poder mejorar las organizaciones, en función de poder mejorar esas estructuras organizacionales que tengan como resultado una mayor competitividad y una mayor ventaja global en función de nuestras comparaciones organizacionales. Sin duda, el sector minero, energético del país ha sido un sector que frente al desarrollo de otros sectores o frente al desarrollo del mismo sector en otros países en el mundo, tiene hoy una gran deficiencia en función de que no ha sido apoyado desde la política estatal, no ha sido apoyado también desde las mismas consideraciones del sector minero energético, como lo tiene que ver con el Ministerio de Minas y lo tiene que ver con la Unidad de Planeación Minero Energético, apoyar con las innovaciones que realmente permitan mejorar esas actividades operacionales y que con ello podamos tener resultados mucho más importantes en función de ingresos y en función de dinámica económica frente a otras regiones. El sector, desde luego, también tiene unos grandes retos globales, ¿sí? Y es poder avanzar en relación con todo su proceso y todo el plan estratégico que hoy tiene definido tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Unidad de Planeación Minero Energética, que es la unidad que lidera las políticas, que es la unidad que apoya todas las actividades para el desarrollo y la prospectiva del sector minero energético. Y ello implica, desde luego, mejoramiento en muchas actividades del sector. Una de ellas tiene que ver con el mejoramiento de la formación, el mejoramiento de la calidad, el mejoramiento de los procesos técnicos que permitan, desde luego, tener unos procesos mucho más eficientes y con mayor calidad en función de esas actividades de extracción minera, ¿sí? Dos, tiene que ver con el tema de la seguridad. Vemos cómo hoy muchas de esas actividades terminan siendo informales, resultado de todo el tema de la minería ilegal, resultado de ese débil seguimiento que tiene el Estado frente a poder controlar esas acciones de extracción minera de manera formal en el país. Y tres, tiene que ver con esos temas de transparencia y esos temas de buen manejo de lo público en relación con la expedición de las licencias que permitan desarrollar de manera formal y de manera realmente eficiente y de manera segura esas extracciones de minerales en el país, dado que representan para muchas de las regiones de las cuales ya me he referido, representan su sustento de vida, ¿sí? Y cuando nos enfrentamos a esas posibilidades de sustento de vida, de supervivencia, desde luego no tenemos restricciones porque toca hacerlas para poder sobrevivir, ¿sí? El Estado, en función de ello, debe diseñar esas políticas públicas que permitan, por un lado, reorganizar toda la parte que tenga que ver con el ordenamiento del sector. Por otro lado, diseñar esas estrategias que permitan la implementación de esas acciones concretas que conlleven al mejoramiento del sector y más allá del mejoramiento del sector a una mayor competitividad, no solo en el contexto interno local, no solo en el contexto interno nacional, sino también en el contexto internacional, con el cual eso vamos a tener mayores oportunidades de poder mejorar nuestras exportaciones, de poder crecer en función de el uso de nuevos espacios que nos permitan realmente tener mejores ingresos y mejorar esa dinámica interna en el país. Como resultado de todo este proceso, de toda esta experiencia investigativa, quedan desde luego muchas cosas por hacer, muchas investigaciones con las cuales podamos seguir identificando aspectos importantes del sector de extracción minero
también del sector petróleo, del sector carbón, del sector de energía y gas, que se subdividen pero que hacen parte de un gran macrosector minero energético y que tiene muchas variables que analizar con las cuales podamos también identificar desde cada uno de estos subsectores aspectos importantes que conlleven a mejorar la productividad de nuestro país y que desde luego eso permita generar una mayor dinámica económica en relación con una mejor generación de empleo, con una mayor organización de nuestras actividades operacionales y que al final podamos tener una mayor competitividad y tener una mayor participación en los mercados globales, que es lo que nos representaría realmente un gran liderazgo en términos de estas energías importantes o de este sector minero importante en nuestra región. Dentro de los aspectos futuros que consideramos en nuestro grupo de investigación está también desarrollar acciones que tengan que ver con la investigación en relación con otros campos, ¿sí? ¿Cuáles son esos otros campos que nos correlacionen? No solo el sector minero energético, también estamos trabajando en función de poder investigar otros campos relacionados con el sector minero energético, por ejemplo, como el sector petroquímico, ¿sí? Este sector, desde luego, tiene unos insumos importantes que provienen del sector minero energético, con los cuales también podemos hacer correlación de variables, podemos hacer correlación de estudios y poder contrastar resultados que tengan que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Al final lo que pretendemos como grupo de investigación es poder resolver esas inquietudes que están relacionadas con el mejoramiento de las operaciones de las organizaciones, con el mejoramiento de la productividad, con el mejoramiento de la eficiencia, con el mejoramiento de la eficacia en las organizaciones, que desde luego ello propenda por un mayor liderazgo organizacional y el mejoramiento de todas esas actividades organizacionales que tengan que ver con o que se relacionen con una mayor competitividad en el sector. Ello sin duda va a implicar también aprovechar el uso de otras técnicas estadísticas multivariadas que nos permitan hacer contraste de resultados y más allá de ello proponer modelos causales o proponer modelos cuantitativos que conduzcan a que los gerentes en el país, a que los empresarios en el país puedan diseñar y puedan orientar sus estrategias con una mayor asertividad en función de lograr esos resultados operacionales que estamos esperando. Sin duda, contrastar o evaluar esos resultados operacionales en función de la construcción de indicadores de productividad versus la incidencia de estos indicadores de productividad en el sector financiero es lo más importante para las organizaciones, ¿sí? Desde el punto de vista lucrativo, desde el punto de vista de desarrollo organizacional, el propósito de toda organización es lograr que sus resultados operacionales tengan un impacto positivo desde lo financiero y por supuesto también desde lo social, ¿sí? Porque son aspectos importantes que se combinan en función de poder generar un mejor crecimiento económico y una mayor dinámica económica en nuestra región. Esta experiencia nos ha permitido identificar aspectos importantes como también trasladar ese proceso de valoración no solo desde el análisis del sector cuantitativo y del sector tangible productivo, desde el sector de la economía real. También nos ha permitido considerar como propósito de evaluación desde el sector social, ¿sí? Que es un tema mucho más complejo y que implica otro gran propósito de estudio disciplinado, responsable, que nos conlleva a identificar cuáles serían esas variables importantes desde el punto de vista operacional, desde lo social, que pueda mejorar esos resultados sociales, pero no desde el punto financiero, sino desde el punto de la maximización de los beneficios sociales de la gente, cómo mejorar las comunidades, cómo mejorar todas estas dificultades en términos de las limitaciones que tiene nuestra región desde el punto de vista social. Eso es de los grandes retos, es de los grandes propósitos que tenemos, trasladarnos, digamos, trasladar nuestro propósito de investigación desde el análisis de indicadores productivos, desde el sector real hacia el análisis de los indicadores productivos hacia el sector social, que implica el análisis de otras variables importantes.